Hoy día estamos en Hechos capítulo 5. Ustedes escucharon que es una historia larga, la pueden leer en sus casas. Voy a recordarla un poquitito, ¿ya? Porque estaba ahí. La idea es que cuando estemos leyendo, estemos entendiendo lo que estamos leyendo. Y vamos a ver cómo los apóstoles enfrentan la persecución. Y cómo los apóstoles enfrentan la oposición en cuanto al Evangelio. A veces pensamos que la Biblia es una Biblia llena de historietas solamente. Y uno dice, oye, qué buena la historia, qué interesante, qué moraleja nos enseña. Sí, uno puede ver historias hermosas, bonitas, desafiantes, pero hay alguien que escribe la historia. Y esa historia la escribe el Espíritu Santo. Y el protagonista de la historia ni siquiera es Pedro que está acá. Ni siquiera son los apóstoles que dicen, wow, qué valientes son. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y la vida de los corazones. Entonces, detrás de cada historia se susurra el nombre de Jesús. De cada historia se cuenta la gran historia, que es la historia del mensaje de salvación, que Cristo vino a salvar al mundo. Entonces uno dice, ¿y dónde sale eso acá? De muchas formas. Recordemos entonces el pasaje. Estamos en Hechos 5, estamos viendo la historia de la misión de Dios a través del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, y vemos cómo cuando empiezan a predicar el Evangelio, se empieza a convertir gente. Y dice, ¿qué es eso? Gente empieza a reconocer la verdad del Señor Jesús y empieza a seguirlo y a ser discípulos de Él. Discípulos con D mayúscula. Empiezan a ser discípulos de él, a seguir a Jesús. Pero uno dice, oye, qué espectacular. 3.000 personas, 5.000 personas, después una gran multitud, prodigios, milagros. Uno dice, está todo pasando. Esto prendió. Pero hubo oposición. A la gente no le gustó. A las autoridades políticas, religiosas, no les gustó lo que estaba pasando. Porque atentaba incluso contra su posición, atentaba contra su estructura, contra su institucionalidad. Y lo que hicieron los sacerdotes, el Sanedrín, que eran los gobernantes políticos y religiosos y sociales, eran los influencers de ese tiempo, ellos los llamaron al concilio. Dijeron, vengan para acá. Lo estoy citando a ustedes. No sé si se recuerdan alguna vez cuando en sus trabajos el jefe le dijo, temprano en la mañana, 8:30 llegaron ahí, y le dice el jefe, oiga, venga para acá, que a las 10 lo quiero en mi oficina. Oh, rica sensación, ¿no? O sea, es como que, ¿me irá a felicitar? ¿Me irá a dar un bono? ¿Me irá a ascender? Entonces, uno tiene ciertas ideas y sensaciones cuando dice, venga a la oficina. Y aquí era aún mayor, porque eran las autoridades políticas, religiosas, que llamaron a Pedro y a los apóstoles, los llamaron a terreno. Vengan para acá. Ustedes no pueden seguir predicando este mensaje. Vamos a la historia. Entonces dice, se levantó el sumo sacerdote, versículo 17 del capítulo 5, y todos los que estaban con él. O sea, es como cuando se levanta una autoridad y está la comitiva ahí, ¿cierto? Están todas las autoridades del gobierno, para la foto obviamente, y están ahí diciendo, ¿sabes qué? Estamos juntos y unánimes con esto. Esto es la secta de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Eran los sacerdotes? ¿Eran líderes religiosos? Sí, eran líderes religiosos que no creían en la resurrección de los muertos. Eran líderes religiosos que no creían que Jesús había resucitado. Entonces decían, nos estamos enfrentando a una enseñanza que predica que Jesús resucitó. Esto no puede ser, esto es herejía, decían. Entonces estaban angustiados y se llenaron de celos, de envidia. ¿Por qué se llenaron de envidia? Porque había mucha gente que lo estaba siguiendo. Y esto era muy parecido como cuando Jesús predicaba y le dijeron, oye, él predica con una autoridad distinta. Es una autoridad que viene del cielo, viene de lo alto. Algo está pasando acá. Hay una vida distinta. ¿Y qué hicieron? Echaron
mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y aquí dice algo importante, en la cárcel pública. ¿Cómo sería la cárcel pública? ¿Con aire acondicionado? ¿Con un televisor ahí? ¿Cierto? ¿Cómodo? Parece que lo público siempre ha sido complejo, ¿eh? En la cárcel pública. No era no estaban en la celdita ahí esperando nomás, como esperando que los llame los sacerdotes, sino que era la cárcel pública, que era la cárcel que todos sabemos lo que pasa en una cárcel pública. No, ni siquiera debo decirles qué podría pasar ahí o cómo era el contexto. No estaba limpio seguramente, era frío seguramente, no era agradable estar ahí. Pero ahí estaban los apóstoles. ¿Por causa de qué? ¿Hicieron algo malo? Estaban enseñando el Evangelio, el cual habían creído por gracia. Ya lo habían amenazado antes. Dijeron, ustedes no pueden predicar esto. ¿Y qué respondió Pedro y los apóstoles y Juan, ¿cierto? Juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecer a ustedes. Nosotros seguimos al Señor, al Cristo, al que por sobre todo nombre. Entonces no es que estemos en contra de ustedes, pero tenemos una autoridad superior, que es el Señor. Eso obviamente no les gustó, porque ellos estaban acostumbrados a ser la autoridad. Eran los patrones de fondo, obviamente. Y lo echaron ahí. Y seguramente dijeron, van a aprender. Van a ir a la cárcel pública y no van a ser capaces de predicar el Evangelio después. Pero pasa algo que revela y muestra que es Dios el más interesado en que este mensaje se extienda en los corazones de las personas. Ustedes dirán, yo vine acá a escuchar, o yo fui traído acá, o bien yo vine por mis hijos y vine por esto otro. ¿Saben qué? Dios es el más interesado. Incluso ustedes pueden decir, ¿sabes que yo vine con muchas ganas? ¿Sí? ¿Saben quién puso esas ganas? El Señor. Es el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él es el más interesado que podamos vivir en esta vida. ¿Y qué pasó acá? Vino un ángel de Dios. ¿Ustedes creen que los saduceos creían en los ángeles? Tampoco. O sea, esto es como el colmo de los colmos para los saduceos. Alguien predica de la resurrección de los muertos y un ángel viene a sacarlo de la cárcel. Alguien me corrió la hoja. Que no fue un ángel, fue el viento. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Y esto es un milagrazo. Es un tan milagrazo porque aquí eran súper estrictos. Los guardias eran súper estrictos en la seguridad, pero férrea. Imagínense nomás ustedes en fase 2, queriendo entrar a un supermercado. ¿Qué le va a decir el guardia? Pase movilidad. Y no te dejan entrar. Así de simple, está súper bien. ¿Y ustedes creen que estos guardias iban a ser menos estrictos que los guardias de supermercado? No, súper estrictos. Y por aquí eran expertos en seguridad. O sea que el ángel lo había sacado, era la única forma de sacarlo. Nadie podía ir a sacarlo. Solamente la intervención divina. ¿Y saben lo que les dijo el ángel? Vayan. Abrió la puerta y le dijo, vayan. Y uno podría decir, qué bueno, aquí me arranco solito, que nadie se dé cuenta, me voy para la casa, me quedo calladito, ¿cierto? Salvado. ¿Y sabe lo que le dice el ángel? Le dice, vayan, puestos en pie en el templo, o sea, afírmense, vayan nuevamente al templo y anuncien, prediquen, anuncien. Esto hagan anuncio público al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se dan cuenta lo que dice? Todas las palabras de esta enseñanza, que es una palabra de vida. Primer punto del sermón. El Evangelio es vida. No es una enseñanza solamente para tenerlo aquí en la cabeza. No es para que uno pregunte, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió en la cruz por mis pecados. ¿Ok? ¿Crees esto?
Es interesante, bonito. Es vida. Aquí está la solución al problema más profundo del ser humano. A tu problema más profundo, a mi problema más profundo. Que no son las circunstancias de la vida solamente, sino que es el deseo profundo de estar en comunión con Dios. A veces no identificamos esto. A veces pensamos que nuestro deseo más profundo es poder ser una buena persona, o crecer en la vida, desarrollarnos, o que esté todo en orden, o que esté todo en paz. Lo que anhela nuestro corazón es Dios mismo. Y cuando encontramos eso, tenemos la paz más profunda que solo las puede encontrar los salvados del Señor, que es indescriptible, es algo distinto. Y esa paz, que siempre decimos, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias, hay una paz dada por el Señor, porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Y esto es lo que entendieron los apóstoles. Estaban siendo atribulados, perseguidos en la cárcel, y sabían que Dios iba a hacer algo. Se los dejaba ahí, ellos decían, ni un problema. Pero vino un ángel. Había una salida del Señor. Pero lo importante que dice acá, anuncien al pueblo de esta vida. ¿Qué es lo contrario de vida? Muerte. Anuncien que hay vida en Cristo. Es que recuerdo muchos pasajes que hablan de vida. ¿Se recordarán algunos de ustedes? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no la comprendieron. No pudieron contenerla. Otro pasaje. Con Pedro. Jesús le dice, todos se empezaron a ir. Porque Jesús predicó el Evangelio y todos se querían ir. Ustedes ven el pasaje después en el Evangelio cuando Jesús dice, mira, este es el mensaje del Evangelio. Oye, qué duro, qué fuerte. Y la gente empezó a abandonar. Se entusiasmó al principio, empezó a abandonar. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes, mis discípulos, también quieren irse? ¿Y qué responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros no nos vamos a ir. Es dura la palabra quizás, o no lo puedo entender, pero ¿sabes qué? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Wow. ¿Entendió Pedro el mensaje del Evangelio? Que puede ser de que nos falte todo, pero tenemos la vida eterna. O puede ser que haya oposición, pero tenemos la vida eterna. O puede ser que lo tengamos todo, pero no estemos satisfechos. ¿Por qué? Porque nos falta la vida eterna. Vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el ladrón viene a matar, robar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, que quiere de alguna forma destruir, intenta destruir. Pero vamos a ver que la vida aquí arrasa. Arrasa. ¿Cómo tenemos vida? Y aquí quisiera recordar un pasaje de Efesios 2 que habla acerca de esta vida. Ustedes van a encontrar en toda la Biblia acerca de esta vida. ¿Se recuerdan al principio? El árbol de la vida. Y que hubo condenación y muerte por causa del pecado. ¿Y cómo termina la historia? Con el árbol de la vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Entonces vemos acá, la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a esta vida? Porque si no hay vida hay muerte. ¿Dónde compra usted seguro? ¿Cuál es la cobertura que tiene? ¿Entra o no en ley de urgencia? Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. Dice ahí, ustedes se ganaron la vida. Aquí algo dice importante, Él les dio vida. Y cuando dice la palabra les dio ahí,
es una gracia, es un regalo, es un don inmerecido. Él les regaló la vida cuando se estaban portando bien. ¿Dices? Efesios 2:1 dice: cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, uno dice, pero yo estoy vivo. Aquí estamos vivos, ¿cierto? Piñisque se parece que está vivo. Estamos vivos, pero espiritualmente podemos estar muertos o podemos estar vivos, vivo y vivo, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Pero estábamos muertos. ¿Cuándo? En nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna. Hay un contraste ahí. Entonces dice, ustedes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, una manifestación de estar muerto es seguir y vivir conforme vive el resto de la gente. Otros propósitos, otros ideales, con tu esfuerzo, con tu mérito. Aquí dice, no, esta es otra forma de vida. Ustedes andaban en otro tiempo de acuerdo a los principios de este mundo, bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere acá? Satanás, el diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y aquí nos dice cómo: juntamente con Cristo. Y aquí nos dice, entonces ¿cómo tengo la vida? Por Cristo. Me la tengo que ganar. Después sigue el pasaje. Dejemos la pregunta instalada ahí. Dice, no. Me pasó. Porque por gracia sois salvos. Y aquí estoy entendiendo. Es por gracia. Es un regalo de Dios. No es algo que me tengo que ganar. Qué bueno. Qué bueno, porque si fuera nosotros tenemos que ganar nuestra salvación, es imposible. No podemos ganarla. ¿Qué dice después? Por gracia son salvos por medio de la fe. O sea, te dice, solamente por medio de la fe puedes alcanzar la salvación que es dada por Él. Por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en quién? Por mi fe. Es una fe dada por Él, por Dios, que es una confianza en Jesús. ¿No? Yo tengo mucha fe, dicen algunos. Soy optimista. Sé que si tengo que vender tal cosa, yo la vendo. Soy emprendedor. Tengo mucha fe. ¿Es la fe que califica para salvación? Eso es optimismo. Y es bueno que sea optimista. Pero ¿saben qué? Lo que está pidiendo acá Dios es fe que es confianza en Jesucristo, en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo, quien murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Entonces dice, porque es por gracia, son salvos ustedes por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. Ahí te dice, esto no es tuyo. Esto yo te lo di. No es de vosotros. Pues es don de Dios. ¿Alguna duda de que esto es un regalo del Señor? Lo dice clarito. Es don de Dios. ¿Saben por qué? Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie llegue a decir, ¿viste lo que hice? ¿Cómo lo hice? Si Dios tenía que salvarme, a Él le convenía.
Si Dios la hizo conmigo. Dios, Él sabía que yo iba a creer así entonces y sabía cómo le iba a servir. Entonces a Dios le convenía esto. El Señor por gracia, por misericordia, nos ha salvado. Porque somos hechura suya, una creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque usted también podría decir entonces, hago lo que quiero, chipe libre, facilito esto. No se trata de libertinaje. Si eres creado por Dios, Dios te está capacitando para buenas obras, como fruto de tu salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces el ángel le dice, volviendo a la historia, ¿cierto? Volviendo a la historia de los apóstoles y Pedro, le dice, vayan, párense en el templo y anuncien las palabras de esta vida. Increíble. Habiendo oído esto, los discípulos se escondieron en sus casas, ¿no? Fueron, salieron, se prepararon, fueron al templo y comenzaron a anunciar nuevamente las palabras de esta vida eterna. Entraron de mañana al templo y enseñaban. Y se juntó la comitiva, sumo sacerdote, el concilio, el Sanedrín, todos los oficiales ahí. Y dicen, traigan por favor a los que están presos. Los fueron a buscar y ¿qué se encontraron? Que estaba cerrado, estaban los guardias, está todo impecable, pero había un pequeño detalle. Como cuando alguien le dice, un jefe le dice a su colaborador, le dice, haga esto, súper bien, todo bien, pero un detallito. No era un detallito. No estaban las personas a las cuales le encargaron que los cuidasen, o sea, que no salieran, pero no estaban. Alguien fue y le dice, ¿saben qué? No están ahí. Hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad, los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos no hallamos a nadie. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Y en qué va a terminar todo esto? Viniendo uno les dijo, ¿saben qué? Venía otro más. Los que estaban encerrados están afuera. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué están haciendo? Predicando. Les dijimos que no, que son porfiados. Si estaban llenos de celo antes, ahora aún más, y no se explicaban. Y yo creo que no quisieron asumir, o sea, vieron que era algo extraño, pero no dijeron, parece que esto es de Dios. No quisieron asumirlo. Porque muchas veces nosotros vemos que es Dios, y uno no quiere asumir que esto es Dios. Entonces, los trajeron nuevamente, los presentaron en el concilio, y le dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. ¿Qué nombre? El de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre de manera despectiva, hablando acerca de Jesús, de ese hombre. Y que respondió Pedro y los apóstoles, que ya tenían un poco de experiencia ya en esto. Es necesario, es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Obvio. Si era el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba sobre esta autoridad. Y además el ángel lo había sacado. Vayan y prediquen nuevamente el mensaje del Evangelio. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, lo resucitó. Los saduceos estaban hirviendo. A quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado.
Entonces, después dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. El Evangelio es vida, y el Evangelio es para obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A quién? Al Señor Jesús. Ser discípulos con mayúscula. Yo sigo a Jesús. No vuelvo atrás. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Eso es discípulo. Es obediencia entonces. Él nos permite obedecer. Porque tenemos vida, podemos obedecer. No es que obedecemos y tenemos vida. Es al revés. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Pues si quiero obedecer, no voy a tener la vida. Si tengo la vida, Dios me dice, puedes obedecer. Y estás viviendo en obediencia primero al Señor Jesús. Y después, en el día a día, seguimos obedeciendo. Si tú eres discípulo de Jesús, Dios te ha dado la gracia y el don de tener el Espíritu Santo para obedecer y llamar a Cristo Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino vivir día a día conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces teniendo ese señorío, somos porfiados a eso. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos precisamente lo que tenemos que hacer. Y no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, ¡wow! ¡Qué bueno que lo hicimos! Si yo sabía, qué bueno obedecer. Y disfrutamos de la obediencia. Pero a veces, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y aquí me recuerdo de Pedro, nuevamente, en su carta, en su epístola, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Vemos que Él nos hizo renacer para vivir por Él. Después vemos más adelante que dice, ustedes pueden obedecer, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Sean santos como yo soy santo. Le dice, ustedes pueden obedecer el mensaje del Evangelio. Y esta vida, uno puede, aún teniéndola, desobedecer. Y aquí recuerdo otro pasaje, pero ahora de Pablo, Gálatas 5, que dice, ¿quién los estorbó para no obedecer a las palabras de la verdad? A las palabras de vida. ¿Quién los estorbó? Entonces, podemos estar en la vida, podemos vivir esta vida, pero podemos ser estorbados, distraídos. ¿Por qué o por quién? Esta vida. Entonces vemos que hay estorbos. ¿Usted identifica ese estorbo en su vida? Que si usted dice, eres mi hijo, puedes obedecer, obedece. Y uno sabe precisamente lo que Dios nos está llamando a obedecer. Perdonar, amar, estar en comunión con otro, generosidad, predicar el Evangelio, dejar un pecado, tomar decisiones en poder Señor. Uno sabe, porque tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros y nos redarguye y dice, no, eso no está bien, esto está bien. La pregunta es, ¿quién nos estorbó? ¿O quién nos estorba? Y no podría decir, ¿sabes qué? Pucha, que son porfiados. Como cuando un niño se porta mal, yo te dije, ¿cierto? Pero aquí el Señor es tan misericordioso que nos muestra a través de la vida de estos apóstoles, que luego que lo llaman al concilio, lo amenazan, ¿sabe lo que les pasa? Los azotan. ¿Saben cuántos eran los azotes que tenían que recibir? 40 azotes.
40 azotes. Y como eran tan piadosos, como la ley permitía solamente 40 azotes, eran cuidadosos, decían, ¿sabes qué? Hagamos 39, porque no vaya a ser que hayamos contado mal y nos pasemos y vamos a hacer algo malo. Entonces, ¿qué pasa después? Ellos reciben estos azotes, los amenazan de que no sigan predicando, y aquí sale algo importante. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. O sea, el evangelio es gozo. Si hay obediencia, hay una obediencia gozosa. Porque sabemos que si hay obediencia, vamos a disfrutar de esta vida abundante. Y la desobediencia, no vamos a encontrar gozo. Salieron de la presencia del concilio gozosos, llenos de alegría, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula. ¿Cuál es el nombre? Cristo. Sé que hay obediencia, pero gozosa. Entonces, uno dice, ¿el Señor nos insta a obedecer? Sí. ¿Saben qué nos pone al frente? ¿Solamente el castigo? No, nos dice, ¿sabes qué? Si obedecen, hay gozo. Por sobre las circunstancias, porque Él es poderoso para poner en nuestros corazones una paz, un gozo de confiar en su presencia. Salieron. ¿Qué pasaría si uno es encerrado en la cárcel pública, es amenazado y nos azotan 39 veces? Uno saldría reclamando probablemente. ¿Cómo es posible lo que hicieron? ¿Qué injusticia más grande? Y saldría un amigo, no, tenés que demandar, no puedes dejar esto así. Y puede ser ni puede no ser, pero ¿cómo salieron ellos? Gozosos de haber sufrido afrenta, aflicción por causa del nombre. Y se recordaron. Jesús les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y además les dijo que son llamados a sufrir. Si sufrió el maestro, ¿cómo no van a sufrir ellos? Y le digo algo, si sufrió el maestro, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? Y recordarlo entonces, si estamos sufriendo algo, un poquito, incluso injustamente, digamos, Señor, gracias porque no somos dignos de sufrir, pero nos has dado el privilegio de sufrir. Y el cuarto punto, el Evangelio se anuncia. El Evangelio es vida, el Evangelio es obediencia, el Evangelio es gozo y el Evangelio se anuncia. Uno esperaría que aprendieron la lección, Pedro y Juan, los apóstoles, ¿cómo tan porfiados si le están diciendo que no prediquen? Lo azotaron, lo encarcelaron. Y fíjense cómo termina esta historia. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Obvio, si en Él está la vida. Obvio, si en Él, en la obediencia a Él, hay gozo. Obvio. Y ahí recuerdo que esta vida avanza. Y voy a hacer un paréntesis al final de esto. Que había un personaje ahí, Gamaliel, que era un sabio, era alguien maestro de la ley, que dijo, ¿saben qué? Déjenlo ir mejor. Porque no sabemos si estamos enfrentando a Dios. No sabemos si este movimiento es un movimiento del Señor. Porque ya se ha levantado otro hombre. Se han levantado otros movimientos. Han muerto los líderes y ha cesado este movimiento. Pero podemos estar luchando con Dios. Como le pasó a Pablo. Que Jesús le dijo, oye, ¿me persigues a mí? Al perseguir a la iglesia, persiguen a Cristo. Y Gamaliel le dice, ¿saben qué? Déjenlo ir. Luchamos con Dios. Y efectivamente, estaban luchando con Dios. Y no sabían que esta vida iba a desbordarse. Iba a ser una vida tan abundante que iba a alcanzar a muchas personas. Recuerdo nomás, si quieren lo pueden leer, Ezequiel 37, el valle de huesos secos. Y el profeta ve
una planicie, un desierto, donde estaban los huesos secos, de gente muerta, ejércitos muertos. Y le pregunta, ¿estos huesos vivirán? Le dice Dios al profeta, y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Di la palabra, dice el Señor. Dice la palabra, y los huesos reciben vida. Los muertos reciben vida. Entonces cuando dice, predica, anuncien esta vida, es que, wow, éramos huesos secos, que ya estaban enterrados ahí. Y el Señor nos da vida juntamente con Cristo. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a agradecer que tenemos vida? ¿Cómo nos vamos a vivir por Él y para Él? ¿Cómo no le vamos a obedecer y disfrutar de su gozo? El Señor entonces nos anima a disfrutar de la vida que tenemos, a vivir vida en obediencia, llenos de gozo, anunciando su evangelio. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque en ti está la vida, y la vida es la luz de nosotros, de los hombres, y esa luz resplandece sobre nuestros corazones para reconocerte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y te pido que podamos disfrutar de esta vida en obediencia, en fe y arrepentimiento, y en gozo y en alegría tuya, y que podamos anunciarla. Te pedimos que podamos disfrutar esta vida en comunidad, y intentamos que cualquier oposición que podamos enfrentar, podamos decir junto al Señor, gracias Señor, porque podemos sufrir por tu causa, y poner la perspectiva correcta. Y te damos gracias porque tenemos vida y vida abundante. Queremos disfrutarla y vivir conforme a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a ser obedientes a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, para seguirte, servirte y amarte. Gracias, Señor. Con esta palabra queremos enfocar en ti, queremos descansar en ti, confiar en ti y queremos agradecerte. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por esta vida que tenemos en ti y en Cristo, Señor? En el nombre de Jesús. Amén.